Hola, soy Joseph. Y hoy les traigo una historia enviada por un suscriptor desde México. Un relato que mezcla el alcohol, la culpa y el encuentro con uno de los espíritus más temidos de toda América, La Llorona. Me llamo Francisco Morales, pero todos en el pueblo me dicen Paco el Güero. Nací y crecí en San Juan del Río, Querétaro. Un pueblo tranquilo, de calles empedradas, casas viejas con portones de madera y con un río que lo atraviesa como una serpiente de agua oscura. Soy casado con Rosa y tengo 2 hijos, Mariana, de 11 años, y Luisito, de 8. Pero les voy a ser sincero. Por años fui un borracho de cantina. Cada domingo, después de la misa de las 12, me iba con mis compadres Toño y el Chuy a la cantina El Gavilán, en la esquina de la calle de Independencia. Ese lugar siempre olía a cerveza Victoria, tequila barato y a tabaco viejo. Entre las paredes llenas de fotos amarillentas y un retrato de Pedro Infante, nos pasábamos la tarde tomando. Primero unas caguamas de Corona, luego unas copas de tequila El Jimador o un mezcal de Oaxaca que ardía en la garganta como fuego. Y así, domingo tras domingo, hasta que caía la noche y yo agarraba camino a casa. Para llegar a mi casa tenía que cruzar el río San Juan, por un pequeño puente de madera que rechinaba cada vez que alguien lo pisaba. El río, de noche, era un lugar oscuro, cubierto de neblina, con el sonido constante del agua golpeando las piedras. Siempre me había dado miedo pasar por ahí, pero el alcohol me hacía valiente. O al menos eso creía yo. Una noche de julio, después de una borrachera más pesada de lo normal, salí de la cantina tambaleando. La luna estaba alta, redonda, iluminando las calles desiertas del pueblo. Apenas podía mantenerme de pie, pero logré llegar hasta el puente del río. Fue ahí donde lo escuché. Un lamento, largo, profundo, un grito que erizó mi piel de inmediato. ¡Ey, mis hijos! Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. El eco de ese llanto rebotaba entre los árboles y el agua. Me quedé quieto mirando al río. Y entonces la vi. A la orilla del río, sentada sobre una piedra grande, había una mujer vestida completamente de blanco. Su cabello negro le caía desordenado sobre el rostro. No podía verle la cara, pero sus manos delgadas temblaban mientras se las llevaba al pecho, como si llorara con un dolor que no tenía fin. Mi abuelo siempre me había contado la leyenda de La Llorona. Decía que era el alma en pena de una mujer que, en un arranque de locura, ahogó a sus propios hijos en un río, y que desde entonces vagaba por los pueblos de México buscándolos, condenada a llorar por toda la eternidad. Yo no creía en esas cosas, hasta esa noche. La mujer levantó el rostro despacio. Su piel era pálida como la cera. Sus ojos, hundidos y oscuros, me miraron directo, como si me atravesaran. «Devuélveme a mis hijos», lo dijo con una voz quebrada, pero que retumbó como trueno dentro de mi cabeza. El miedo me paralizó. Mis piernas no respondían. Sentí como si el aire se hiciera pesado, como si el río mismo me jalara hacia ella. Entonces pensé en mis hijos, en Mariana y en Luisito, en sus caritas esperándome cada domingo, cansados de verme llegar borracho, tambaleando y con el aliento apestando a licor y alcohol. Caí de rodillas en el puente. Comencé a rezar, balbuceando un Padre Nuestro. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba en la piedra. Ahora estaba parada frente a mí, tan cerca que pude sentir el frío de su aliento, tan cerca que escuché de nuevo ese grito que retumbó en todo mi ser. ¡Ay, mis hijos! El puente crujió bajo mis rodillas. Cerré los ojos y de pronto silencio. El río seguía corriendo. La neblina seguía flotando, pero ella ya no estaba. Me levanté como pude y corrí a mi casa. Llegué llorando, golpeando la puerta. Rosa me abrió y me abrazó, asustada al verme tan pálido. Esa noche me juré a mí mismo dejar el alcohol. Y lo cumplí. Desde entonces, cada vez que paso por el río San Juan, aunque sea de día, bajo la mirada, porque sé que ella sigue ahí,
La mujer vestida de blanco. La madre condenada a llorar eternamente por los hijos que perdió. La Llorona. Suscríbete. ¿Qué tal, amigos? Y esta noche quiero contarles una historia que me llegó de un seguidor del canal. Una historia tan real que podría haberle pasado a cualquiera de nosotros. No sé si lo que voy a contar fue producto del trago o si de verdad pasó, pero todavía lo recuerdo como si fuera anoche. Me llamo Carlos Ramírez. Vivo en Medellín, en el barrio Buenos Aires, cerca de la calle Ayacucho. Tengo esposa, Sandra, y 2 hijos, Nicolás, de 9 años, y Valentina, de 6. Mi vida siempre ha girado alrededor de mi trabajo como conductor de taxi, pero también del licor. Todos los fines de semana, después de una semana pesada, terminaba en la tienda La 21, en la esquina de la carrera 35 con la calle 49, con mis amigos de siempre. El flaco Oscar, Julián y Memo. Ahí, entre risas y humo de cigarrillo, caía siempre la misma botella. Ron Medellín añejo, mezclado con gaseosa negra. Y a veces, cuando el bolsillo alcanzaba, un aguardiente antioqueño frío, directo de la nevera. Yo siempre le prometí a Sandra que sería la última vez, que solo un par de tragos. Pero la noche se me iba de las manos. El problema no era solo llegar tarde a la casa. El problema era el camino. Para volver de la tienda y a mi casa tenía que pasar sí o sí frente al cementerio de San Lorenzo, por la carrera 21. Un lugar viejo, con mausoleos de piedra desgastada y cruces oxidadas que en la noche parecían alargarse como sombras vivientes. La primera vez que lo noté fue un sábado a las 3 de la mañana. Yo venía tambaleando, con ese mareo dulce del ron, cuando sentí como si alguien caminara detrás de mí. Giré la cabeza y no había nadie. Solo el viento golpeando los árboles, moviendo esas hojas secas que sonaban como pasos. Seguí, apretando el paso, pero al cruzar la esquina, justo al frente de la reja principal vi algo. Una mujer. Estaba parada junto al portón negro, con un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Su cabello largo y oscuro le cubría parte del rostro. Lo raro era que extendía su mano hacia mí. Carlos. Lo escuché clarito. Me llamó por mi nombre. El corazón me golpeó el pecho como si fuera a salirse. Me quedé congelado. No sé si por el miedo o por el trago, pero no podía moverme. Ella no avanzaba. Solo me mostraba la palma de su mano, como invitándome a que me acercara. Di un paso atrás. Cerré los ojos. Cuando los abrí, no había nadie. Esa noche llegué a mi casa sin siquiera mirar a Sandra. Me tiré en la cama, temblando. Pasaron semanas. Seguí con mis borracheras, aunque cada vez me costaba más atravesar el cementerio. A veces veía sombras entre las tumbas, otras escuchaba voces susurrando mi nombre. Una noche juraría haber visto a mi difunto padre, don Álvaro, sentado en una lápida mirándome con reproche. Pero lo peor vino un viernes. Habíamos estado en la cantina El Rincón Paisa, cerca de la plaza de San Ignacio. Había tomado más de la cuenta. Botellas de aguardiente, cerveza póker y hasta un whisky barato que sacó Julián. Cuando nos despedimos ya no podía con mi cuerpo, pero igual agarré camino hacia mi casa. Otra vez el cementerio. Esa noche la vi de nuevo. La mujer. Pero ya no estaba a lo lejos. Number estaba en la mitad de la calle, justo bajo la luz amarillenta de un poste. Su vestido blanco brillaba como si absorbiera la luz. Sus labios se movían, pero no se escuchaba nada. Levantó la mano, despacio, y me la extendió. Esta vez di un paso hacia ella. Sentí como si mis pies no me obedecieran. Era como si una fuerza me jalara. De repente, escuché una voz detrás de mí. Papá. Era Nicolás, mi hijo. Abrí los ojos y estaba tirado en el suelo frente al portón del cementerio. Había caído. Un taxista que pasaba me había reconocido y fue hasta mi casa a buscar a Sandra. Ella y mis hijos me encontraron allí, inconsciente con el cuerpo frío. Desde esa noche dejé el licor. No sé si fue un aviso, un castigo o simplemente una alucinación por tanto trago. Pero aún hoy, cuando paso en taxi frente al cementerio de San Lorenzo, bajo la mirada, porque siento que si levanto la vista, ella va a estar ahí, esperándome.
con la mano extendida. Suscríbete. ¿Qué tal, amigos? La historia que escucharán a continuación me llegó desde Nayarit. Es el testimonio de una mujer que asegura haber visto al temido hombre del sombrero. Un ser que dicen se lleva a las mujeres desesperadas hacia el bosque. Me llamo Elena Vargas. Soy de un pueblito llamado Santa María del Oro, en Nayarit. Mi vida nunca fue fácil. Desde que me casé con Rogelio, las cosas se volvieron un infierno. Él trabajaba en la construcción, pero lo poco que ganaba lo gastaba en cerveza y tequila. Cada noche llegaba borracho. Y si yo no estaba lista con la comida, o si me atrevía a reclamarle algo, me golpeaba. Al principio aguanté por mis hijos, Clara y Mateo. Pero con los años aprendí a temer más la llegada de la noche que cualquier otra cosa. Yo también empecé a beber. No porque me gustara, sino porque el trago me daba valor para no volver tan pronto a casa. Después de trabajar en la tortillería de Doña Lupita, me iba al centro, a la cantina El Farolito, en la calle Zaragoza. Allí, con unas amigas del pueblo, me echaba unas cervezas Pacífico o un jarrito de mezcal barato. Era mi manera de retrasar lo inevitable. Una noche, después de que cerraron la cantina, decidí caminar de regreso. El camino hacia mi casa pasaba por el Llano Viejo, una zona del campo con calles de terracería, casas de adobe y parcelas que en la noche parecían sombras gigantes. La luna apenas iluminaba. Todo estaba en silencio, salvo los grillos y el crujido de la tierra bajo mis sandalias. De pronto lo vi. Un hombre, alto, delgado, con un sombrero negro y una capa larga que le cubría casi todo el cuerpo. Estaba parado en medio del camino de tierra como si me esperara. Me acerqué con miedo. Pero antes de decir palabra, él habló con una voz grave, como si saliera de lo más profundo de la tierra. Buenas noches, Elena. ¿Quieres dinero? ¿Quieres oro? Ven conmigo y nunca más sufrirás. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? El hombre levantó la mano y me mostró un puñado de monedas doradas que brillaban como fuego bajo la luna. El corazón me latía a 1000. Por un momento pensé en tomarlas, en escapar de Rogelio y de mi miseria. Pero entonces recordé algo que mi abuelo, don Hilario, me había contado cuando era niña. Decía que por los campos de Nayarit rondaba el hombre del sombrero, un demonio que tentaba a las mujeres desesperadas. Les ofrecía riquezas y libertad, pero cuando los seguían al monte, jamás regresaban. Tragué saliva. El hombre dio un paso hacia mí. El aire se volvió más frío, más pesado, como si no pudiera respirar. Sígueme, Elena. Ven al bosque, todo será tuyo. Sentí que mis pies querían moverse solos, que algo me jalaba hacia él. Pero recordé las palabras de mi abuelo. Si lo ves, rézale. Y dile groserías porque al demonio le ofenden y se aleja. Con la voz temblando empecé a rezar un Padre Nuestro, pero al mismo tiempo le grité: lárgate al infierno, cabrón. Chingada sombra no me vas a llevar. El hombre se detuvo. Su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes largos y afilados. De pronto, el oro en su mano ardió como brasas encendidas y desapareció en cenizas. La tierra bajo mis pies tembló. El aire olía a azufre. Entonces me hice la señal de la cruz y seguí gritando insultos, mezclados con rezos, mientras retrocedía sin darle la espalda. No me vas a llevar, maldito. Dios está conmigo. El hombre lanzó una carcajada tan fuerte que hizo eco en todo el campo. Y de un segundo a otro, ya no estaba. Solo el viento y las sombras de los árboles moviéndose. Caí de rodillas llorando, con el corazón a punto de salirse. Corrí a mi casa y me encerré, temblando hasta el amanecer. Desde esa noche dejé el alcohol. Y aunque sigo viviendo con Rogelio, juré no volver a cruzarme con el hombre del sombrero, porque sé que sigue rondando por los caminos del campo, buscando mujeres solas, desesperadas, para llevárselas al bosque y condenarlas al silencio eterno. Si te atreviste a escuchar esta historia hasta y hasta el final, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás los próximos relatos de terror que tenemos preparados para ti.